Cinemática. Hay que recordar que los fenómenos mecánicos más importantes son los fenómenos de equilibrio y los fenómenos de movimiento. Pues bien, la cinemática estudia el movimiento, pero sin atender sus causas. Acabamos de introducir un concepto: movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Nos damos cuenta que vamos agregando nuevos conceptos, por ejemplo, el de posición y el de sistema de referencia. Por lo tanto, si queremos aprender cinemática es importante conocer y diferenciar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, tenemos la trayectoria, la posición, la distancia recorrida, el desplazamiento y la velocidad. Empecemos por el concepto de móvil. Cualquier cuerpo que se mueve recibe el nombre de móvil. Por ejemplo, la Tierra girando alrededor del Sol, un barco que se dirige de América a Europa, una mosca volando o de repente un electrón girando alrededor del núcleo de un átomo. Y en física se desprecia el tamaño del móvil porque es muy pequeño en comparación con el camino que recorre. Entonces se le representa por un punto. El siguiente elemento es la posición. Hablamos de posición de un objeto cuando queremos situarlo en el espacio. Pero, ¿cómo dar la posición de un móvil de forma que todo el mundo sepa dónde está? Para ello es necesario recurrir a algunas herramientas matemáticas, como el sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. Aquí en la imagen tenemos un sistema de referencia bidimensional. Entre los puntos que forman el sistema de referencia hay que destacar el origen de coordenadas, que es este punto que estamos señalando. Es el punto donde se cruzan los ejes de coordenadas. Es el punto de origen de las medidas, por lo que le corresponden las siguientes coordenadas. Aquí vemos sistema de referencia de una dimensión para movimientos lineales, de 2 dimensiones para movimientos en el plano y 3 dimensiones para movimientos en el espacio. Recién ahora podemos definir posición de un cuerpo como el lugar que ocupa ese cuerpo respecto a un sistema de referencia que consideramos fijo. Así, podemos determinar matemáticamente la posición de un objeto con las coordenadas del punto que ocupa en ese sistema de referencia. Veamos ahora la trayectoria. Se llama trayectoria al conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Es pues una línea. Por lo tanto, la trayectoria puede ser recta o curva. Por ello, dividimos los movimientos en 2 grandes grupos según sea su trayectoria: rectilíneos y curvilíneos. Dentro de los curvilíneos son de importancia los movimientos de tipo circular, parabólico, elíptico, oscilatorio. Ahora vamos a explicar 2 conceptos que se suelen confundir muy a menudo. Lo que es la distancia recorrida, también le llaman espacio recorrido o el recorrido simplemente, y el desplazamiento. Y lo vamos a aprender a través de este pequeño gráfico. El espacio recorrido por un móvil en un intervalo de tiempo determinado es la longitud de la trayectoria que ha descrito. Aquí lo estamos graficando en la pantalla. Por lo tanto, el espacio recorrido es un número siempre positivo. Atención a ese detalle. Se dice entonces que es una magnitud escalar, mientras que llamamos desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. Un desplazamiento siempre se representa sobre una línea recta. Esto quiere decir que tiene una dirección que coincide con esa línea recta. Otro detalle: un desplazamiento siempre comienza en el punto inicial. Para calcular desplazamiento, entonces tengo que fijarme en el punto inicial y por supuesto va a terminar en un punto final. Esto quiere decir que tiene un sentido que viene determinado precisamente por las posiciones inicial y final. Un desplazamiento siempre tiene una longitud que se determina precisamente por la diferencia entre las posiciones final e inicial. Ese es el módulo del desplazamiento. Todo esto se resume con que el desplazamiento es una magnitud vectorial, lo que quiere decir que tiene una dirección, un sentido y un módulo.
y se puede representar gráficamente mediante una flecha y matemáticamente mediante un vector. Veamos el siguiente ejemplo. Juan sale de su casa. Para llegar a la escuela lo hace siguiendo la siguiente ruta. Camina 30 metros en dirección este. Luego, desde ese punto se dirige 40 metros en dirección norte. Finalmente camina 30 metros en dirección oeste, donde se encuentra su escuela. Calcular el recorrido y el desplazamiento de Juan. Nosotros ya sabíamos que el recorrido representa la longitud de la trayectoria seguida y siempre es un número positivo. En este caso ha caminado 30 metros, luego 40 metros y finalmente 30 metros. Al sumar las tres cantidades obtengo el espacio recorrido. 30 más 40 más 30 me da 100 metros. Pero para calcular el desplazamiento es una magnitud vectorial. Me fijo en una posición inicial. Según el problema, partió de aquí y luego ha llegado hasta este otro punto. La longitud del desplazamiento se calcula por la diferencia entre las posiciones final e inicial. Si colocamos 0 a la posición inicial, la final estaría en 40 metros. Al efectuar la diferencia nos sale 40 metros, pero como estamos hablando de una magnitud vectorial, necesita un módulo, que ya lo hemos calculado, y también una dirección. Esa dirección sería esta flecha que está apuntando hacia el norte. Por lo tanto, el desplazamiento sería 40 metros en dirección norte. En resumen, si quiero calcular la distancia, simplemente sumo estas longitudes. Siempre va a ser positiva la distancia, por supuesto. Me salió 100 metros. Y si quiero calcular el desplazamiento, ubico la posición inicial, luego ubico la posición final, trazo una flecha, obviamente que vaya desde el inicial hasta el final, y de esa manera calculo el módulo. Fíjate que la longitud de esto es lo mismo que está aquí, pero aquí se forma un rectángulo. Entonces esto es 40, aquí también es 40 metros. Y tengo que agregar una dirección. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. Su módulo es 40 metros y su dirección norte. ¿Listo? Ahora hablaremos sobre la velocidad. El concepto común de velocidad se asocia cuando comparamos la rapidez o lentitud con la que se mueve un cuerpo. En física definimos dos tipos de velocidad, la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es el desplazamiento realizado por un móvil en un intervalo de tiempo. Se calcula con la siguiente fórmula, dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. La velocidad instantánea o simplemente velocidad se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Esta es una definición matemática. Para entender mejor el concepto, imagina la siguiente situación. Si alguien nos dijera que ha realizado un viaje con una velocidad media de 120 km por hora, no entendemos que el móvil se ha mantenido constantemente a esa velocidad durante todo el recorrido, pues ya sabemos lo que significa la velocidad media, ¿verdad? Obviamente en algunos momentos su velocidad habrá sido superior y en otras inferior a 120 km por hora. Sin embargo, cuando miras el velocímetro de tu auto, te indica la velocidad en ese instante determinado. A esa velocidad se le conoce como instantánea. Por lo tanto, nos permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño. Se asume que el recorrido tan pequeño es representado por un punto de la trayectoria. Ahora bien, al principio mencionamos la palabra rapidez, y es otro concepto que tenemos que diferenciar. La rapidez o celeridad es el valor absoluto de la velocidad, y si quisiéramos calcular la rapidez media, la fórmula sería análoga a la de la velocidad media. Sin embargo, en vez de desplazamiento, usaríamos la de distancia recorrida entre el tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Estos móviles no viajan en el mismo sentido. Fíjate que la velocidad, al ser magnitud vectorial, necesita de una dirección y sentido aparte de su magnitud, pero la rapidez, al ser magnitud escalar, solo necesita de un número positivo para quedar definida. En el lenguaje común se confunde habitualmente velocidad con rapidez. Por ello se diría incorrectamente que los dos móviles se mueven con igual velocidad, cuando lo que debería decirse es que lo hacen con igual rapidez. Hola a todos.
Hoy hablaremos de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento circular uniforme, y movimiento circular uniforme acelerado. Movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que se realiza en una trayectoria recta y su velocidad es constante. Por ejemplo, este tren sigue una línea recta, es un movimiento rectilíneo y uniforme si su velocidad es constante. Su fórmula es velocidad igual distancia partido tiempo. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, en este su aceleración será constante, pero su velocidad varía. Por ejemplo, la bola del cañón. Variables. Velocidad inicial, v0, metros partido segundo. Velocidad final, vf, metros partido segundo. Aceleración, a, metros partido segundo al cuadrado. Tiempo, t, segundos. Distancia, d, metros. Sus fórmulas. Para calcular la velocidad final. Velocidad inicial más aceleración multiplicado por tiempo. Aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Tiempo igual velocidad final menos velocidad inicial partido aceleración. Distancia igual velocidad inicial multiplicado por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Movimiento circular uniforme. Es aquel cuya trayectoria es una circunferencia y cuya rapidez es constante. Por ejemplo, el movimiento de un piñón. La velocidad es una magnitud física que relaciona el cambio de posición o espacio recorrido de un objeto con respecto al tiempo. La fórmula para calcular la velocidad es: velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el metro sobre segundo, aunque también se pueden utilizar los kilómetros por hora, que es lo más cotidiano, y en países como en Estados Unidos, que su sistema de unidades es diferente al nuestro, ellos lo expresan en pies sobre segundo o millas por hora. A continuación, un ejemplo de cómo calcular la velocidad. Un automóvil recorre una distancia de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas. Calcular la velocidad con la que viaja el automóvil. Primeramente, vamos a identificar los datos que nos proporciona el problema. Tenemos que el automóvil recorre una distancia de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas, y nos están preguntando cuál es la velocidad del automóvil. Ponemos la fórmula: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como ya había dicho antes, podemos expresar la velocidad en dos distintas maneras, ya sea en metros sobre segundo o kilómetros por hora. Si queremos utilizar esta fórmula, ya tenemos la distancia en metros, pero el tiempo lo tenemos en horas, y necesitamos convertir esas horas en segundos para poder utilizar esta fórmula. Si queremos utilizar esta otra fórmula, ya tenemos el tiempo en horas, pero la distancia está en metros, y necesitamos convertir la distancia en kilómetros para poder utilizar esta fórmula. Yo voy a expresar el resultado en kilómetros por hora, pero si tú lo quieres hacer en metros sobre segundo, no importa. Por lo tanto, haré una regla de 3 para convertir los metros en kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Cuántos kilómetros equivalen a 12.000 metros? Multiplico cruzado 12.000 por 1 y el resultado lo divido entre 1000, dando como resultado 12 kilómetros. Ahora sustituiremos los valores en la fórmula. Velocidad es igual a 12 kilómetros, que es nuestra distancia, entre 3 horas, que es nuestro tiempo, y nos da como resultado 4 kilómetros por hora. Esto quiere decir que el automóvil se desplazó a una velocidad de 4 kilómetros cada hora. Ahora imaginemos qué pasaría si en vez de preguntarnos por la velocidad, el problema nos pidiera calcular la distancia o el tiempo. Para esto necesitaríamos despejar nuestra fórmula para calcularlos. Pudiera sonar difícil, pero no lo es. Te voy a enseñar una forma de hacerlo fácil y rápido mediante un triángulo, y en su interior pondremos la fórmula que ya conocemos. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad, tapamos la V y nos queda distancia sobre tiempo. Si queremos calcular el tiempo, tapamos la T y nos queda distancia sobre velocidad. Y si queremos calcular la distancia, tapamos la D y nos queda velocidad por tiempo. Este triángulo lo puedes utilizar en cualquier fórmula, siempre y cuando tenga 3 datos. Ahora, utilizando los mismos datos del problema, calcularemos la distancia y el tiempo. Distancia es igual a nuestra velocidad, que fue 4 km por hora, por el tiempo, 3 horas. Y nos da como resultado 4 por 3, 12. Horas con horas se eliminan y nos quedan kilómetros. Resultado final, 12 kilómetros.
Tiempo es igual a nuestra distancia, 12 kilómetros, sobre la velocidad, 4 kilómetros por hora. Y nos da como resultado 12 entre 4, 3. Kilómetros con kilómetros se eliminan y nos quedan horas. Resultado final, 3 horas.